La luz de la palabra de este sábado de la 22ª semana del tiempo ordinario la vamos a entresacar del Evangelio del día, que hoy está tomado del capítulo número 6 de San Lucas, en sus versículos del 1 al 5. En este texto contemplamos una escena, creo, conocida por varios de nosotros. Es cuando Jesús con sus discípulos atraviesan un prado de trigo y estando en ese prado muchos de los discípulos van a arrancar algunas espigas para comerse los granos de ella. Los fariseos se dan cuenta de esta acción y comienzan a criticar, a decir que por qué hacen los discípulos algo que no está permitido en el sábado. Jesús, si bien es cierto, nos enseña un camino de unión con el Padre, y eso en el fondo es la religión, el estar religados, el estar vinculados con Dios Padre, tener una relación, esa es otra también posible etimología de la palabra religión, pero Jesús está en contra, hay que decirlo, de una religiosidad rigurosa o de una práctica religiosa que lleve a la destrucción del mismo ser humano. Nada más lejano que la verdadera religión que algo que somete al ser humano, que algo que lo destruye. Pero con esto también debemos de tener presente que hoy se está insertando esa falsa idea de que lo mejor es tener una espiritualidad difusa o una moral un poco libertina y que no hay que caer por eso en ningún tipo de reglas morales o también de reglas religiosas. Una cosa es el rigorismo religioso y otra cosa es la verdadera religión. Ya San Agustín tuvo que escribir por eso un tratado sobre la verdadera religión, porque el ser humano siempre tiende a malinterpretar y a exagerar los dones que Dios le da. Tal es el caso de la virtud de la religión. En este caso que contemplamos hoy, de San Lucas 6 del 1 al 5, los fariseos habían caído en una desviación, en una exageración de las prácticas religiosas, concretamente la del sábado. Y por eso es que el texto de San Mateo quiere catequizar, formar sobre esa desviación de lo religioso que muchas veces se nos puede insertar. Pero eso no nos tiene que llevar tampoco a pensar de que la religión no tiene que poner ningún tipo de regla y no brota de ella ningún tipo de norma moral. No, no es ese el mensaje. Pero sí se nos quiere indicar que la religiosidad llevada a un rigorismo exagerado no es verdadera religiosidad y al mismo tiempo, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Él y por ende también nos aleja del ser humano, de nuestra propia humanidad. Por eso Jesús va a colocarles a los fariseos un ejemplo. Los panes, por ejemplo, que estaban exclusivamente reservados según ley religiosa antigua, pues bien, David y su ejército que venía cansado y estaba exhausto y que necesitaba alimentarse, va a romper esa normativa. ¿Por qué? Porque es necesario salvaguardar al ser humano. Del mismo modo, nosotros hemos de estar alerta a todo tipo de rigorismo religioso o incluso, por qué no decirlo también, de índole moral, que nos lleve a alejarnos de Dios y también alejarnos de nuestros hermanos. En ocasiones somos muy astutos para colar el mosquito, pero para tragarnos el camello. Con esa expresión evangélica Jesús quería indicar que somos muy rigurosos para con los demás en ocasiones, pero para con nosotros mismos somos bastante laxos, permisivos pues. Nos permitimos ciertas licencias. Por eso es importante entender que hemos de buscar un sano equilibrio, ni caer en una especie de práctica de flojera espiritual o religiosa, ni tampoco en un rigorismo exagerado, sino que Jesús quiere que entendamos que la relación con Él no nos tiene por qué llevar a nuestra autodestrucción o a nuestra pérdida de libertad humana. San Pablo por eso va a decir que el culto razonable es que seamos capaces de ofrecernos como ofrendas vivas a Dios. Este ofrecernos como ofrendas vivas a Dios, claro que implica sacrificio, pero ante todo se hace como una ofrenda de amor, brotada de la libertad propia de lo más hondo de nuestro ser humano. Pidámosle hoy pues al Señor no caer en ningún tipo de rigorismos absurdos que pueden alejarnos, como ya hemos dicho, de Dios, pero también de nuestros hermanos. Pidámosle al Señor entonces la gracia de un sano equilibrio de nuestra práctica de fe, de nuestra práctica religiosa.